dar inicio a nuestro webinar que lleva por título Medios de Pago. Nos acompaña Rogelio Nava. Rogelio es licenciado en Contaduría por la UNAM, auditor de Sistemas de Información certificado CISA por la ISACA, con un diplomado en Seguridad de la Información y un diplomado en Sistemas de Información en un entorno web por el ITSM. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero, con experiencia relevante en la operación, gestión y auditoría de sistemas de centro de cómputo, de misión crítica e infraestructura de cómputo. Ha sido catedrático en el Diplomado de Innovación, Estrategia y Gobierno Empresarial de las TI en el Instituto Autónomo de México en materia de GRC y en el Diplomado de Riesgos de la Universidad de Anáhuac en materia de gestión de riesgos de tecnologías de información. Se ha desempeñado en diversas posiciones directivas en la industria financiera. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Es un placer saludarte. Me parece que el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y muy importante. Ana, muchísimas gracias. Yo muy bien, espero que tú también. Juan Pablo, muchas gracias también. Buenos días por estar aquí, por haberme invitado. Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes como siempre. Y pues sí, creo que hay un tema, yo diría, interesante en la mesa. Yo diría trascendente, particularmente ante el tema de la pandemia. Entonces, si no hay más, podemos comenzar. Bien, hoy vamos a platicar sobre medios de pago. Medios de pago que es esencialmente la forma en la que podemos disponer de nuestro dinero para hacer compras, para hacer pagos, para hacer movimientos de dinero de muchas formas. Hoy en día pensamos que el tema que nos ocupa en la pandemia a nivel mundial ha hecho que esta industria, que este sector financiero haya tenido un repunte importante en las economías del mundo, ya que ante la necesidad de estar encerrados, mucha gente, en general no es para todos, sin embargo muchos sí tienen la posibilidad de poder hacer compras por internet, hacer peticiones remotas sobre algunos bienes o servicios o productos, en donde el tema de medios de pago ha cobrado una relevancia importante. Hay ejemplos muy notorios, como el caso de Amazon, que previo a la pandemia, el valor de su acción en la bolsa se cayó literalmente previo a la pandemia. Sin embargo, justo cuando a nivel mundial comenzó la pandemia, concretamente en América, por ahí de mediados de marzo, la acción de Amazon tuvo un repunte importante a tal grado que rebasó el precio histórico que tenía previamente, ¿no? Eso quiere decir que justamente la utilización de estos medios de disposición como tarjetas de crédito, aplicaciones, terminales punto de venta, tabletas, smartphone y todos los dispositivos en los cuales se emplea un medio de pago hayan tenido una utilización pues no prevista por nadie, ninguno de los participantes. Pero, ¿qué son los medios de pago? Formalmente en México se les conoce como redes de medios de disposición, también conocidos como medios de pago, que es una serie de acuerdos, protocolos, instrumentos, interfaces, procedimientos, reglas, programas, sistemas, infraestructura, tecnologías, gente, procesos, controles que operan de manera conjunta para poder hacer disposición del dinero. ¿De qué forma? Pues ya las veremos ahorita. Los medios de disposición esencialmente son tarjetas de débito, tarjetas de crédito o tarjetas de pago, los cheques, las órdenes de transferencia de fondos, incluidos servicios como la domiciliación y cualquier dispositivo que permita una interfase con una entidad de pagos. ¿Quiénes participan en este sector? Los participantes son, por una parte, aquellas entidades emisoras de las tarjetas que tienen el permiso de una tarjeta, de un titular de marca para emitir tarjetas y que son quienes controlan toda la información del tarjetaviente,
desde sus demográficos, nombre, dirección, edad, en fin, toda la información que le pertenece al tarjetaviente, así como toda la información financiera relacionada con el producto. Por ejemplo, si tienen una cuenta en donde tienen su dinero, una cuenta de depósito a la vista, a plazo de inversiones, pues ellos controlan ese saldo. Por otro lado está el adquirente. El adquirente resulta ser una entidad que típicamente son los bancos aquí en México. Ellos incorporan a los receptores de pago como los comercios y proveen pago con tarjetas a los comercios, a los receptores de pago o a los agregadores. Ahorita vamos a ver cada una de las figuras y vamos a entrar un poquito más en la descripción de cada uno para poder entender cuál es el rol. Estos dos participantes son relevantes porque por una parte uno emite el medio, que es la tarjeta. Hoy en día hay muchas formas ya que están disponibles en el mercado. La típica es una tarjeta, la segunda es una tarjeta virtual que está generalmente embebida dentro de una aplicación y la cual se puede utilizar en transacciones no presentes. Las transacciones no presentes son todas las transacciones que ocurren en el comercio electrónico, en Internet, porque no hay que sacar la tarjeta de nuestra billetera o de nuestra bolsa para hacer el pago. Simplemente se toman los números de tarjeta, el PAN, el número de el CBV y la fecha de vencimiento de la tarjeta, y con eso se hace una transacción. Con eso se hace una transacción. Hay algunos bancos en otros países que han desarrollado este mismo modelo, pero en una pulsera. Hay quienes han puesto este tipo de tarjetas o medios de disposición en dispositivos tecnológicos de proximidad, ¿no? En donde con solo acercar la tarjeta, el dispositivo, ya se hace un cargo a la tarjeta. En fin, los formatos y formas de entregar un medio de disposición son muy diferentes. Y por otro lado, los adquirentes son quienes aportan las terminales punto de venta en las que utilizamos estos dispositivos. Las terminales punto de venta son la maquinita en la cual insertamos, deslizamos, aproximamos la tarjeta y envía la solicitud de autorización al emisor. El emisor tiene el saldo, tiene la información de la tarjeta, sabe si está, digamos, habilitada, si está bloqueada, si está robada, si está extraviada, conoce perfecto la situación de la tarjeta y toma la decisión sobre autorizar la transacción o no, con base no solamente en el saldo disponible, ya sea de crédito o de débito, sino también las otras características que mencioné y algunas otras variables de riesgo y sobre todo de prevención de fraudes. Entonces, el adquirente es quien se encarga de recibir esas transacciones y dispersar los mecanismos de aceptación de las tarjetas. Por otro lado está la Cámara de Compensación de Tarjetas de Pago, que son las entidades que se encargan de enviar las solicitudes al banco adquirente o al banco o la entidad emisora para que nos hagan la autorización. Ellos también al mismo tiempo se encargan de hacer la compensación y la liquidación de los dineros entre las partes. Sucede que de repente alguien utiliza una tarjeta emitida por un banco o por una entidad en una terminal punto de venta de otra entidad, ¿no? Cuando esto ocurre, la terminal punto de venta puede recibir la transacción de una tarjeta que no emitió ese banco, pero la va a enviar a la Cámara de Compensación y dice, bueno, yo aquí tengo una solicitud de cargo de esta tarjeta, ¿me la autorizas? El emisor dice, sí, te autorizo. Y la Cámara de Compensaciones lo que hace posteriormente es juntar todas las solicitudes de cargo por entidad y pagarlas a las entidades que les corresponden. Hoy en día esto es prácticamente automático, es completamente electrónico y se encarga de hacer esta liquidación todos los días. Por otro lado está el titular de marca, que es quien otorga la licencia para utilizar la marca, que es la que estampan en las tarjetas. Y con eso lo que se busca es que
estas marcas, bueno, sobre todo las tarjetas, puedan ser aceptadas en diferentes partes del mundo. La idea es que se vuelva un medio de pago universal. Por otro lado están los receptores de pago, que son quienes aceptan pagos con tarjeta en un servicio o venta de algún producto. Aquí los ejemplos son, la verdad, muchísimos. Está desde el súper, el cine, pues cualquier comercio que acepte tarjeta como un medio de pago, ¿no? Hay muchos comercios en todo el mundo y no solamente en físico, de brick and mortar, como le llaman en inglés, sino también en comercio electrónico, ¿no? Finalmente está el agregador, que es una figura que ofrece aceptación de pagos con tarjetas a diferentes receptores de pago o merchants. La función de estos agregadores es estar en el mercado ofreciendo estos medios de pago y llegar hasta un nivel, yo diría, muy capilar, de mucho detalle, en donde el mercado tiene mucha, pues yo diría la necesidad de aceptar pagos con tarjeta. Los comercios generalmente tienen la necesidad de tener una mayor penetración de mercado. No toda la gente utiliza efectivo para hacer los pagos. Muchos quisieran utilizar sus tarjetas para pagar en esos comercios y lo que hacen los agregadores es que van afiliando muchos comercios y les van dando el servicio en toda esta red de medios de pago. Finalmente tenemos al tarjetaviente, que es el titular de la tarjeta, el dueño de la tarjeta y del dinero, o el deudor del crédito, que es quien utiliza su tarjeta con los receptores de pago. De tal suerte que el emisor emite una tarjeta a un tarjetaviente, él la utiliza en sus transacciones personales para hacer pagos. Una transacción se procesa a través de un adquirente o una cámara de compensación. En México hay varios actores en este escenario de cámaras de compensación, también los adquirentes y los emisores. Hoy en día ya no es una actividad meramente reservada a los bancos. Hay entidades como Sofipos o pues otras entidades financieras que pueden emitir tarjetas. Y con esto, un caso muy reciente son las instituciones de tecnología financiera, conocidas coloquialmente como fintechs, que ya tienen la posibilidad de emitir tarjetas de fondos de pago electrónico, que son cuentas que están asociadas más bien, cuentas que están en una aplicación o en un wallet y que tienen y custodian montos de dinero. Entonces, estos tarjetavientes son quienes disparan las transacciones en todo este circuito de medios de pago. ¿Cuál es el rol del adquirente? Todo este entorno, permítanme regresar a la página previa, es un sector de redes de medios de disposición que actualmente está supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México en lo que respecta a las cámaras de compensación. Es un sector en el que pues, hay a todas las partes interesadas en el proceso, en la aceptación de las tarjetas de crédito y de débito, interesa que no exista el fraude, que no exista actividades ilícitas y que exista una prevención del lavado de dinero. Y la única forma que hay es que alguien lo supervise y que exista una regulación, no solo para proteger a las partes interesadas como los adquirentes, los emisores y las cámaras, sino particularmente al público usuario de estos medios. Hay autoridades como la Conducef que están y fungen como un árbitro entre todas estas partes, de tal suerte que si alguien no reconoce un cargo que se hizo a su tarjeta, tiene la posibilidad siempre de reclamar en primera instancia a la entidad y en segunda instancia solicitar una conciliación entre las partes, ¿no? Y lo que se busca es tener esa conciliación. De tal suerte que los términos que estamos empleando para efectos de esta presentación son los términos formales de la regulación.
en donde tenemos que un participante es quien provee los servicios de pago a los receptores de pago o a los agregadores, y en su caso provee la infraestructura de terminales punto de venta conectadas a las redes de pagos con tarjetas. Entre otros, los servicios que proporcionan es la recepción de solicitudes de autorización con pago de tarjetas, el trámite y direccionamiento a los emisores de dichas solicitudes a través de la Cámara de Compensación para pagos con tarjeta. Aquí en México hay dos cámaras de compensación relevantes. Una es PROSA y otra es eGlobal, que tienen a los bancos más relevantes en este sector. Ellos también reciben las autorizaciones de pago por parte de los emisores o los rechazos de pago, las devoluciones y los ajustes que tramita el emisor para entregárselas al receptor de pagos. Esto es un entramado tecnológico complejo en donde convergen muchos servicios, mucha infraestructura y muchos participantes. No obstante que estamos aquí mencionando los actores relevantes, hay, yo diría, tras bambalinas, una serie de actores también que tienen una importancia relevante en el sector, como los carriers, que se encargan de establecer las comunicaciones, como los que proporcionan el hosting para la infraestructura, como quienes proporcionan servicios administrados de monitoreo, de operación, de seguridad, porque parte de la regulación que les aplica requiere que todo este entramado de tecnología se encuentre seguro. Hice un breve paréntesis porque nos vamos a enfocar el día de hoy a los participantes, digamos, involucrados directamente en la operación. Finalmente, la liquidación del dinero al receptor del pagos es una función del adquirente. El importe de todos los pagos que se hicieron con tarjeta en su establecimiento se le liquidan al receptor de pagos, en este caso al merchant, de tal suerte de que, tomando el ejemplo de un restaurante que recibe pagos con tarjeta a lo largo del día, al final ellos hacen su corte en su terminal punto de venta y dicen, bueno, yo recibí pagos con N número de tarjetas de N bancos, ellos hacen su cierre, lo mandan a la Cámara de Compensación y la Cámara de Compensación lo que hace es que con todas las solicitudes de autorización que recibió por parte de los emisores, va a ir cobrándole a cada uno. A ver, tu banco 1 me debes tanto de 3 transacciones que me autorizaste. El banco 2 me debes tanto de 10 autorizaciones. Y así sucesivamente. Cuando la Cámara de Compensación colecta esta cobranza, lo que hace es que se la liquida al comercio. Dice, bueno, pues tú me reportaste en tu cierre que tuviste tantos cargos, ahora yo te voy a liquidar. Pero te liquido lo que procesaste menos mis cuotas, que vamos a ver al final en qué consisten esas cuotas. Esa es la función del adquirente. Algunos adquirentes, en función del tamaño y de la oferta de valor que cada quien tenga, también, además de estos servicios, proporcionan servicios de valor agregados como créditos a los mismos adquirentes, perdón, a los comercios, líneas de crédito, servicios de nómina, domiciliación de pagos. Estos son concretamente los involucrados, los que estamos viendo en pantalla, son los servicios que están involucrados directamente con las transacciones. El emisor es quien expide las tarjetas y a través de la Cámara de Compensación recibe las solicitudes de autorización, las dirige al adquirente y genera las respectivas autorizaciones, o los rechazos, o las devoluciones, o los ajustes que en un momento dado pudieran ocurrir. Esto es muy importante mencionar que ocurre todo en línea. Probablemente, y digo probablemente porque no tengo el gusto de conocerlos, pero la historia de las tarjetas de crédito se remonta por ahí de los años 60 del siglo pasado, cuando todo esto no era en línea, las tarjetas se emitían y los bancos, como no tenían tanta tecnología, había que revisar en una libreta que tenía los listados de las tarjetas que estaban boletinadas o reportadas con alguna situación. Entonces, no era difícil llegar al súper, presentar la tarjeta y que el cajero
tomara ese librito, revisara el número de tarjeta y que viera que no estuviera ahí. Y si no estaba, entonces podía aceptar la tarjeta. Eso, desde luego, fue hace muchísimos años. Sin embargo, hoy en día todo esto ocurre en línea, tanto las autorizaciones como los rechazos, como las devoluciones y los ajustes. Dependiendo tanto del emisor como del adquirente, porque no todos tienen el mismo nivel de sofisticación en sus procesos de back office ni de sofisticación en sus sistemas. Estos procesos se ejecutan en línea o muy cercano al momento en el que se hace la transacción. El titular de marca es quien permite a los emisores estampar su marca para utilizarlas. Los actores relevantes hoy en día con este rol son American Express, Visa, Mastercard, JCB, que es Japan Credit Bureau, China Union Pay y Discover Diners. Hace tiempo estaba Union Pay, que era una marca de la Unión Europea, pero acabó fusionándose. Entonces, estos son los actores relevantes. Por eso, todos los que tienen una tarjeta podrán ver en su tarjeta estampada la marca de la tarjeta. Y como decía al principio, lo que sucede es que cuando ustedes están fuera del país que emitió la tarjeta, fuera de México, por ejemplo, y ustedes van a un establecimiento en Estados Unidos o en Europa o en Asia, quien recibe la tarjeta, al ver la marca, básicamente es como una especie, y lo digo entre comillas, como una cuestión de certeza. Quiere decir que ese establecimiento, pensando en un restaurante nuevamente, puede aceptarla porque eso está emitido por una de estas marcas. Entonces, eso le da la aceptación a la tarjeta y el establecimiento tiene la posibilidad de recibirlo, de procesar la transacción y básicamente la certeza que le da la marca es que alguien le va a pagar ese dinero. Porque una vez que procesan la tarjeta, pues la verdad es que el establecimiento no ha recibido el dinero, lo que significa que la marca le dice, no te preocupes, esta la avalo yo y yo me aseguro que alguien te va a liquidar tu cuenta. En el caso de las transacciones cross-border o internacionales, que significa cuando yo utilizo mi tarjeta emitida en México en otro país, hay una cámara de compensación que se encarga de hacer esa compensación y justamente la tienen las marcas. Ellos ofrecen el servicio, pero a nivel internacional. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por favor. Sí, Rogelio, ya tenemos una pregunta. Grecia Mariana Navarro, gracias por acompañarnos. Grecia nos pregunta, ¿cuál pasarela de pago recomienda más para el comercio electrónico? Uy, es difícil. Es difícil sugerir alguna. Ahorita vamos a ver algunos participantes en la parte de agregación. Yo te diría, híjole, ¿cómo escoger una pasarela de pagos? Yo te diría, hay tres condiciones. No quisiera sugerir, porque incluso las que están en pantalla son agregadores que tienen sus propias pasarelas de pago. Pero yo te diría, generalmente lo que está en la mesa en las negociaciones con las pasarelas de pago es el costo. ¿Cuánto me va a costar transaccionar con ustedes? ¿Qué tasa me das? Porque eso implica tener un precio más caro por transaccionar o más económico. El segundo es qué tipo de comercio soy y qué tipo de comercio me puede procesar. Dentro de este mundo, yo dividiría, bueno, están divididas las formas de operar en tres categorías fundamentales. El low risk, que son transacciones de bajo riesgo, como por ejemplo una gasolinería, eh, un supermercado y muchos giros de comercios en donde ya se sabe que esto es una transacción de bajo riesgo. Luego están los de riesgo medio, mid risk, y luego están los de high risk. En los de high risk podemos ver transacciones con tarjeta en establecimientos como casinos, como apuestas, como forex, negocios, digamos, legítimos, pero de alto riesgo. Entonces hay que ver ese riesgo para a la hora de elegir en la pasarela de pago, entender en qué giro estoy, en qué giro voy a caer, porque en función de eso me van a asignar un MCC, es el Merchant Code, que es
con el que me van a categorizar en todo este ecosistema y además en función de eso está determinada la tasa. El tercer criterio es qué posibilidades tiene de integrarse con lo que yo requiero. Hay gente que dice, yo con una terminal, yo con eso la hago, yo con eso ya puedo procesar. Pero si eres un e-commerce, pues no te van a dar una terminal. Tú tienes que integrar tu sitio de comercio electrónico con una forma de pago. Entonces, la pasarela de pago que tú busques tiene que estar orientada a que pueda hacer una integración, que tenga una API, un Application Program Interface, que es con lo que puedes conectar tu sitio web con esa interfase. Yo diría que lo relevante para hacer esa evaluación es tener la posibilidad de hacer una integración. Y eso lo ofrece la misma pasarela de pago. ¿Sí te respondí? Tenemos otra pregunta, me parece que es el momento para de una vez abordarla. Jorge Barroso, hola Jorge, qué gusto saludarte. Nos pregunta, ¿un agregador debe cumplir con PCI antes de ofrecer la recepción de pago? Sí, dependiendo del rol que tenga, pero en general, sí, toda su infraestructura debe estar certificada con el estándar. Básicamente porque a través de su infraestructura, pues transitan los datos del el CDE, el Cardholder Data Environment, ¿no? Y por lo tanto, sí tienen que estar certificados. Algunos tienen una pasarela de pago, otros son simplemente o son procesadores. Hay que ver qué función ofrece el agregador. Hay varias combinaciones, pero sí, las marcas son, o el adquirente es quien, en función de los servicios que ofrece el agregador, requiere la certificación. Al final vamos a ver un diagramita de los estándares de PCI con los que tienen que cumplir y quién tiene que cumplir. Estoy viendo una pregunta de Jesús Campa, que pasamos de la firma tradicional a la firma electrónica. La pregunta es, ¿qué falta para que se usen medios biométricos como la huella digital? La realidad es que es una implementación que yo diría puede ser compleja para muchos, pero sobre todo para la gente los tarjetavientes, es poco familiar. Si de repente les costaba trabajito firmar, ahora les quitamos la firma y les ponemos un PIN y muchos ya están yendo hacia la proximidad. A la proximidad me refiero a que tú acercas tu tarjeta y con eso basta. La gente todavía tenemos que ir evolucionando un poco más a aceptar que nos lean la huella o que nos tomen una foto del antifaz o el rostro o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tecnológicamente ya hay terminales punto de venta que aceptan biométricos. Sin embargo, el tema es que no toda la cadena de mensajería entre estos participantes tiene la capacidad de soportar el envío de mensaje de la biometría. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tú estás en un restaurante, permítanme seguir con el ejemplo del restaurante, en donde el restaurante tiene ya una terminal punto de venta con un lector biométrico. Vamos a pensar en la huella digital. ¿Qué va a pasar? Que si yo llego con mi tarjeta, pero mi tarjeta es de otro banco, a lo mejor mi otro banco no va a aceptar la tarjeta, no va a aceptar mi biometría, porque no tiene implementada la validación con la biometría. De hecho, es una analogía a la banda magnética, al chip y al PIN y a la proximidad. Son 3 niveles de seguridad para el factor de autenticación de la firma, ¿no? Entonces, la banda magnética está en desuso cada vez más porque es vulnerable, ¿no? Si ustedes pasan la tarjeta por un skimmer, obtienen los datos del PAN, de los 2 tracks de la banda magnética, y eso la hace insegura. Entonces, nos movimos al chip. Con el chip ya tenemos la posibilidad de validar el NIP.
Sin embargo, no todas las terminales punto de venta aceptan el NIP. Bueno, ahora ya más, ¿no? Ahora ya cada vez más se acepta, hasta por regulación ya está obligado. Luego está la proximidad. Y con eso eliminamos con eso eliminamos en algunas tarjetas la necesidad de la firma autógrafa, pero hay muchos bancos que dicen, pues yo no acepto el NIP y no lo puedo validar, así que te imprimo el voucher y ahí me firmas autógrafamente. Y hay otros que ya dieron el salto al chip, entonces yo meto mi tarjeta y la terminal me pide mi NIP en lugar de la firma autógrafa. Son niveles de madurez. El caso es lo mismo con la huella dactilar o la biometría. No todas las terminales, punto número uno, no todas las terminales lo pueden leer, no todas lo pueden enviar y no todos los bancos lo pueden transaccionar. Tiene que generarse una convención a nivel industria para que, como parte de la transacción que se envía de un comercio, cuando utilizan una tarjeta de un emisor en la terminal de otro adquirente, se pueda estandarizar el envío de ese mensaje, o sea, el hash del biométrico. El hash es un mensaje que resulta después de hacer la lectura y la digestión de los, por ejemplo, en el caso de la huella dactilar, las minucias y las crestas, y eso se genera un hash, y ese mensaje viaja. Pero si no todo el ecosistema de pagos recibe esa cadena de biometría, no lo van a poder procesar. Espero no haber sido muy complejo en la respuesta. Sin embargo, esa es la principal razón por la cual todavía la biometría no está ampliamente utilizada, Jesús. Juan, muchas gracias, Juan, por tu comentario. Ahora que viene la autorización como cámaras de compensación Visa y Mastercard, ¿cómo vislumbra la competencia en este rubro? ¿Costos, comisiones? Pues justamente, creo que le diste al clavo, Juan. ¿Cómo vislumbra la competencia? Pues feroz. ¿Y eso qué implica para nosotros? Pues mejor servicio, mejores precios. Para nosotros, dependiendo del rol que tengamos en este entorno. Generalmente la competencia a los mismos competidores lo que hacen es que se obligan ellos mismos a subir el estándar del servicio, en tiempos de respuesta, en precios. Entonces se vuelve muy, muy competido el mercado y eso yo creo que lo veo muy positivo hacia el mercado, hacia los tarjetavientes, ¿no? Yo lo veo así bastante bien. Mastercard ya tiene su autorización y pues ya está, yo creo que ya cada vez está más cerca de iniciar operaciones. Espero haberles respondido, Juan y Jesús. Si tienen otra pregunta, por favor, háganmela saber aquí en el chat. El agregador es el participante que, previo a haber hecho un contrato de prestación de servicios celebrado con un adquirente, ofrece a los receptores de pagos o los comercios la aceptación de las tarjetas. Y en su caso, le provee la infraestructura de terminales punto de ventas que se conectan a la red de medios de pago. Yo estoy ejemplificando aquí algunos agregadores. Son agregadores. Esta imagen está provista por la Asociación Mexicana de Agregadores de Medios de Pago. Y para algunos tal vez sea familiar la marca, porque muchos de ellos ofrecen pues un dispositivo que se conecta hoy en día al celular, al smartphone o a la tableta por Bluetooth o por el cablecito por el jack de 3.5 milímetros, en donde ese dispositivo se llama el dongle. Es un dispositivo que nos permite leer la tarjeta. Y entonces, mediante una aplicación, yo descargo esa aplicación de alguno de ellos, conecto el dispositivo y entonces, si yo soy, por ejemplo, un dentista y llega un paciente y me va a pagar y trae tarjeta, yo conecto este dongle, así se le denomina coloquialmente, con mi teléfono, inserto, deslizo, aproximo la tarjeta y él ya me paga. Y lo que quiere decir es que yo ya tengo una cuenta en la que a mí me van a liquidar esa transacción, menos la tasa de descuento, que ahorita vamos a ver qué es. Estos son algunos agregadores relevantes, algunos de ellos están en proceso de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria para operar como fintechs, otros ya son viejos participantes como PayPal y Mercado Libre, que son de los actores relevantes, Billpocket. Clip es probablemente el más conocido en el mercado. Clip y iSettle son quienes entregan este dispositivo
dongle. La cámara de compensación es una entidad. Permítanme hacer una muy breve pausa. Juan me pone... Ah, no, ya no. No, perdón, se refrescó el chat. Discúlpenme. Es una entidad autorizada por el Banco de México para fungir como tal. Y ellos operan todo el procesamiento centralizado y ellos son quienes se encargan de intercambiar el dinero entre adquirentes y emisores de todo el ecosistema y quienes liquidan a los comercios. Estas cámaras de compensación pues tienen una operación 7x24 y están todo el tiempo operando otro de los argumentos para responder la pregunta de las pasarelas de pago, algo que es muy importante para muchos comercios es la frecuencia con la que se les liquida ese dinero. Es decir, si yo acepto una tarjeta, pero ese dinero a mí me va a regresar en un mes, tal vez no me convenga, aunque sea barata, aunque la tasa sea baja. A lo mejor yo prefiero tener flujo más frecuente. Muchos te dicen, yo te liquido ese mismo día o al día siguiente. Otros te liquidan a los 8 días, cada semana. Otros liquidan hasta el fin de mes. Yo creo que son de los criterios que hay que evaluar. Si el servicio es solamente por tasa y que tiene la misma tasa, yo creo que el siguiente nivel es la frecuencia de liquidación. Y cambia de pasarela en pasarela. Eso hay que negociarlo y hay que entenderlo muy bien. El receptor de pagos, lo mencioné y creo que me adelanté un poco, es la persona física o moral que tiene un contrato de prestación de servicios con un adquirente o con un agregador para aceptar pagos de tarjeta, ¿no? Por medio de las terminales punto de venta u otros dispositivos como el dongle que acabo de mencionar. Incluso hay la terminal de punto de venta que se llama Chip and NIP, es la que metemos y nos pide el NIP ahí en el tablerito. Pero hay otras terminales que nos permiten, no son tan inteligentes, y este tipo de terminales se conectan a una solución más compleja de la entidad, del receptor de pagos. Por ejemplo, quienes tienen cajas registradoras a lo largo de una línea de cajas, no todos tienen la terminal que imprime el voucher, sino lo imprime la solución con la que gestionan el cobro de los productos. Ese es otro criterio que hay que evaluar también para la contratación de un posible pasarela de pagos. ¿Qué tan bien o qué tan rápido o qué tan, yo diría, también se ajusta esa tecnología a mi modelo de negocio, a mi requerimiento de negocio? Entonces, el receptor de pagos es quien establece esos criterios. Hay quienes, por ejemplo, en los vending machines, aquí en México no es tan normal, pero por ejemplo en Japón, pues es muy, muy común solo acercarse con su smartphone o con la tarjeta y ya se pueden pagar un refresco, un snack, una botanita y funciona perfecto, ¿no? Sin embargo, cada día hay innovaciones en este aspecto, entonces no es raro encontrar cada vez nuevas formas de aceptar los pagos con tarjeta, ¿no? El receptor de pagos, una vez que inicia la solicitud de autorización, que es cuando insertan la tarjeta, esta transacción viaja a través del adquirente o del agregador y recibe la aceptación o rechazo. Y es ahí cuando ya el receptor de pago, que es el comercio, decide entregarle al cliente el servicio o el producto. En el caso del comercio electrónico, cuando el pago es aceptado, la siguiente etapa es la que se denomina fulfillment. Vamos a pensar en el caso de Amazon o Mercado Libre. Cuando ya la tarjeta se aceptó, el pago ya se hizo, el fulfillment consiste en, ok, proceder al empaque, obtengo del almacén la cosa que estoy vendiendo, la empaco y la despacho, ¿no? A través de una compañía de logística. Y ahí ya se establece la fecha de entrega. En el caso de un restaurante, pues básicamente ya comimos y después vamos a pagar. Si no nos aceptan la tarjeta, pues tenemos un problema. Y lo mismo pasa con la gasolina, ¿no? Dependiendo del modelo de negocio, pero una vez que se tiene la aceptación o el rechazo, se toman decisiones a nivel negocio. ¿Cuáles son las tarifas que intervienen en esta cadena de procesamiento? La cuota de intercambio
es el primer concepto de pago por el cual se paga este servicio. Y es básicamente la cuota que se pagan entre sí el adquirente y el emisor de la tarjeta, sin importar la denominación de la moneda, la desagregación, o sea, cuántas capas hay antes de que llegue a mí una transacción. Es una cuota que se cobra por procesar la solicitud de autorización. Incluso se autorice o no se autorice. Entonces, la tasa de descuento es el cobro fijo que hace el adquirente en función del monto que se procesa y es la diferencia lo que le paga al adquirente. Por ejemplo, si se autoriza una transacción de 1,000 pesos y pensemos que la tasa es 2%, nos depositan 1,000 pesos menos el 2%. Y es lo que nos liquida. Y la tasa de descuento es justamente lo que en cierta forma debe reflejarse en el precio del producto o el servicio para que no suceda lo que sucede a veces cuando alguien quiere pagar con su tarjeta. Oiga, ¿me recibe tarjeta? Sí, pero le voy a cobrar el 3%. Sí, pero le voy a cobrar el 4%, el 7%. Eso ya es un cobro discrecional del comercio y pues técnicamente está prohibido hacerlo. Pero bueno, muchos no lo saben, así que se lo agregan al precio, ¿no? La siguiente es la cuota por ruteo, compensación y liquidación, que son cuotas fijas por la transacción o un porcentaje del monto de la transacción. Este es discrecional completamente para los agregadores, para los procesadores y para los adquirentes. Y que básicamente es una cuota que se encarga pues literalmente, mantener toda la infraestructura que está involucrada en el ruteo, en la compensación y en la liquidación de las transacciones. Y estos son los costos asociados que generalmente cuando uno contrata algún tipo de servicio de estos, pues es en donde la gente se fija mucho, ¿no? Porque esto sí afecta la aceptación o no. Es decir, el precio de mi producto puede ser mayor o menor en función de esta tasa. Hay productos en los que no pinta tanto y hay otros en los que sí llega a ser un cargo importante, ¿no? Hablando de seguridad, hace rato nos hacían la pregunta si deben cumplir. Sí. Esta es una síntesis del estándar porque no quisiéramos profundizar, no es objeto del seminario, sin embargo, este es el resumen de los estándares aplicables a este medio. En primera instancia están el estándar PCI-PED, que se refiere a los dispositivos en donde se tiene que capturar el PIN, como las terminales punto de venta, como ahora hay terminales punto de venta ya que tienen una pantalla de cristal, que básicamente es un teléfono de Android, que recibe que despliega el tecladito y ahí se tiene que digitar. Hay un estándar específico dentro de esta categoría que se refiere a el Pin Entry Device, pero cuando se trata de un cristal, no de un botón, porque ahí el estándar requiere requiere controles específicos para cuando uno accede el PIN. Luego está el estándar para quienes desarrollan aplicaciones de pagos, como lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? Contrata uno el dongle, que es el dispositivo que recibe la tarjeta, pero este dongle está asociado en un smartphone o en una tableta a una aplicación que alguien desarrolla. Esa aplicación tiene que estar certificada. ¿Por qué? Porque detrás de la transacción, pues lo que tenemos que asegurar es que esa aplicación no almacene sin una justificación de negocio la información del tarjetaviente, el CDE, el Cardholder Data Environment. Entonces, esa aplicación tiene que ser sometida a pues, una auditoría, una certificación, y solo hasta que esté certificada se podrá y se deberá poner en producción. Permítanme regresar un poco al azul, a la primera, que es el PCI-PED. Hay muchos dispositivos que ya se venden, digamos, off the shelf, así en un anaquel. Yo puedo ir a comprar mi terminal y me la llevo y la pongo en marcha en 2 minutos. Esos dispositivos también están considerados dentro del alcance del estándar y tienen que estar certificados. Y están certificados previos a la venta, previo a que lo pongan en el anaquel.
y debe ser PCI compliance para que ustedes tengan la certeza de que ese dispositivo no está, o más bien está tratando la información del CDE de manera apropiada y de acuerdo con el estándar. Finalmente, para los comercios o los receptores de pago y los procesadores, está el PCI DSS, que es el Data Security Standard, que de ese hablamos en otro seminario y se refiere a todos los controles y las reglas que se tienen que implementar para poder ser un procesador, para poder ser uno de estos. Generalmente los comercios, los merchants, no están obligados porque en principio no deben obtener no deben obtener ni almacenar la información del tarjetaviente, ya que no hay alguna razón de negocio que me obligue. Por ejemplo, si yo soy un restaurante, yo entrego mi tarjeta y la inserto en una terminal punto de venta. La terminal punto de venta, que se asume que está certificada, debería impedir que cuando la solicitud salga por la infraestructura del restaurante, alguien la intercepte porque va cifrada. Pero si es una implementación que alguien hizo, digamos, cajera, porque sabía de sistemas y entonces yo ya sé cómo me conecto y tal, hay riesgo, ¿no? Por eso es importante estar certificados, pero todo eso lo prevé el estándar. Y el adquirente que proporciona el servicio de adquirencia, o sea, las terminales, es quien en general se encarga de esa certificación, no el restaurante. Entonces, si yo soy un adquirente, yo tengo que asegurar, certificar mis terminales punto de venta antes de ponerlas en marcha, en operación. Y es un estándar que me aplica. Adicionalmente, en la regulación mexicana del sector, se establece como un marco de referencia, el PCI, al que se deben apegar todos los participantes, ¿no? En lo que les aplique. Así que la respuesta es sí deben estar certificados cuando te aplica, ¿no? No significa que a todos les aplique. Y estos son los estándares que le aplican al ecosistema de dispositivos de pago, de aplicaciones, de la infraestructura y de los usuarios. Y bueno, pues con esto terminamos la exposición. Me gustaría saber si tienen alguna otra pregunta, si tienen algún comentario. Vamos a dar Sí, este espacio que queda. Gracias, Rogelio. Grecia nos pone dos comentarios. El primero es, tengo entendido que cuando pones tu NIP es una firma electrónica, pero es la simple. ¿La avanzada ya sería como la fiel? Sí, aunque la fiel, bueno, el PIN es... pues es el PIN, ¿verdad? No es análogo, ¿no? Porque solo son para transacciones con tu tarjeta. O sea, tú no podrías autenticarte ni firmar un documento con tu PIN. El PIN aplica solo al medio de pago, pero sí es válido. Por eso nos autorizan las transacciones, porque si el PIN no coincidiera, la transacción la rechazan. Entonces, sí es una firma, pero solo aplica al medio de pago. Y la fiel es una firma digital, pero con un propósito diferente. Eso es, pues en principio, aquí en México la utiliza el SAT para generar los FDIs, para timbrarlos o para generar los complementos de pago. Y se utiliza con ese propósito. Hay quienes la han implementado para otros propósitos, como cifrar información, transmitir información. Es válida, esa sí es una firma digital propiamente dicho, ¿no? No hay hoy en día, por lo menos yo no tengo conocimiento de alguien que en una transacción de tarjeta haya implementado la fiel. Sería complejo porque es una cadena bastante más larga y no todas las terminales tienen la interfase para meter pues todos los posibles caracteres que pudiera componer una firma digital. Gracias, Rogelio. La segunda pregunta que nos hace es, ¿esa función de acercarse solo con el smartphone es lo mismo que utilizar el CODI solo usando el código QR? No, son conceptos diferentes. La proximidad de la tarjeta, de hecho, si ustedes ven sus tarjetas y alguna trae una especie de logotipo chiquito como de una Wi-Fi, significa que esa tarjeta trae una antena
tipo NFC, que es el acrónimo de Near Field Communication, una comunicación de campo cercano. Yo la tengo que poner muy cerca del dispositivo para que lo lea, y la terminal lo que lee es la información de la tarjeta, pero también cifrada. Entonces, con eso ya se procesa la transacción. En el caso de CODI, no es igual porque CODI tiene 4 rutas. CODI es una extensión del SPAY. 4 rutas, 2 para tarjeta presente y 2 para tarjeta no presente. En una se hace la instrucción de cobro, en tarjeta, bueno, cualquiera de las dos se hace una instrucción de cobro o una instrucción de pago. Es decir, depende quién dispara la transacción. Pero eso corre por una infraestructura de SPAY, del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario, y eso corre por Banco de México, y todo lo que transita por tarjetas de pago corre por este lado de adquirentes, emisores, cámaras de compensación. Incluso la transacción recorre rutas diferentes. CODI genera el código QR para efectos de capturar la información entre las partes, entre los smartphones, y hacerlo rápido y no demorar la transacción. Pero no es lo mismo. Espero haber respondido la pregunta. Me parece que sí, y ya son todos los comentarios que tenemos. No veo más preguntas. Rogelio, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. De verdad aportas mucho valor e información muy útil en todas tus webinars. Muchísimas gracias, e invitamos Muchas a todos gracias a los ustedes. participantes a que nos acompañen en nuestro próximo webinar, que lleva por título Detección y respuesta a intrusiones basado en el engaño. Gracias a todos por su participación. Nuevamente, Rogelio, muchas gracias y muy buen día a todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.